Bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, es una estructura organizada de datos relacionados entre sí que nos permiten obtener eventualmente información actualizada acerca de una organización. O sea que una base de datos va a ser un repositorio donde almacenemos toda la información, por ejemplo, de nuestro sistema. Esta información tiene que estar actualizada, porque si no está actualizada, que es lo más importante, no va a cumplir con los objetivos de obtener la información necesaria en el momento justo. Podemos obtener, si no está actualizada, vamos a obtener información vieja que no nos va a ser útil. Entonces, para que una base de datos cumpla su función, tiene que estar actualizada siempre. Bueno, el beneficio también se logra diseñándola correctamente a partir de lo que necesitamos requerimientos y manteniendo sus datos actualizados. Bien, tiene que estar bien diseñada para que no haya redundancia de datos, o sea, para que no haya información repetida. Entonces ahí entra todo el concepto de normalización. El modelo relacional es el modelo actualmente más usado en base de datos. Una base de datos relacional se compone de tablas que guardan un conjunto de datos. O sea, cada tabla va a guardar un conjunto de datos, que son registros. Esas tablas se relacionan de alguna manera, o sea, entre las tablas se van relacionando para darle un sentido al sistema, lo que sería el esquema de relaciones. ¿Para qué? Para plasmar lo más fielmente posible lo que sucede en el mundo real o en el negocio de nuestro sistema. Cada tabla entonces está compuesta por columnas y filas. Las columnas también se los denomina campos o fields en inglés. Lo van a ver con ese nombre también. Cada campo tiene propiedades, o sea, cada campo admite como propiedades, por ejemplo, que son la información sobre ese campo, la metadata, como el tipo de dato que puede almacenar en ese campo, si es primary key, o sea, clave primaria, foreign key, clave foránea, si permite valores nulos, si permite valores o si es un campo autonumérico, si es un índice, bueno, todas esas, etcétera, ¿no? Son las propiedades de cada campo. Ahora, cada fila de la tabla conforma un registro. Y acá está un diagrama gráfico en el cual tenemos no sé, una tabla, alumno, por ejemplo, que tiene una matrícula, nombre, apellido, edad y teléfono como campos, o sea, tiene 5 campos. Y bueno, la intersección entre registro y campo es un dato, o sea, cada fila es un registro. Entonces, ahí queremos obtener el nombre de un registro, bueno, obtenemos a Iván, Roberto y Janet como dato de cada uno de los registros. Entonces esto nos va a servir para estructurar de esta manera la información con este esquema y poder accederla este, más básicamente, hacer procesamiento de datos. Tipos de base de datos. Bueno, existen muchos tipos de base de datos actualmente de distintas empresas con algunas diferencias en funcionalidades u otros aspectos funcionales. Claro, existen varias bases de datos, por ejemplo, ahí tenemos MySQL, Access, Oracle, SQL Server, PostgreSQL. Hay diferentes bases de datos en la cual varía básicamente, bueno, varían las características que ofrece cada uno. Por ahí ofrecen más funcionalidad, todos soportan el modelo relacional y el lenguaje de consultas SQL. Pero cada uno le agrega, bueno, diferentes variantes, ¿no? Entonces PHP tiene extensiones para soportar todas estas bases de datos y más, siempre y cuando existan los drivers para esa base de datos. Después tenemos con ODBC, Open Database Connectivity, conectividad abierta de base de datos, que con ello se puede acceder a casi cualquier base de datos existente en el mercado, siempre y cuando no exista el driver ODBC para la base de datos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de usar ODBC? Son la disminución en la performance y el que no se puedan usar funciones propias específicas de cada motor de base de datos.
O sea que por ahí, bueno, según la base de datos con la cual trabajemos, hay funciones específicas, propias, que le agrega la empresa o el fabricante para esa base de datos. Por lo tanto, esas cosas ya personalizadas para cada base de datos no se van a poder usar con ODBC, sino que es como más genérico. De ahí entramos a lo que es SQL. SQL es el lenguaje de consultas estructurado. Bueno, ¿para qué se usa SQL? Bueno, toda interacción contra una base de datos se realiza con este lenguaje, que es el estándar para el acceso y manipulación de información de bases de datos relacionales. SQL es un lenguaje estándar y es soportado por la mayoría de las bases de datos relacionales. Algunos respetan más los estándares, otros no. Con SQL se puede consultar la información almacenada en una base de datos, agregar, modificar, eliminar ya sea información, modificar estructuras lógicas como los datos, claro, como las estructuras lógicas serían que definen a una base de datos, las tablas, las relaciones, permisos, etcétera. O sea que con SQL se puede manipular toda la información que esté guardada en una base de datos. Ahora hay una clasificación que consiste en tres tipos de comandos SQL. Los DML, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos. Estos son los comandos que se encargan de la manipulación de la información de cada tabla, o sea, de los registros almacenados. Entonces tenemos ahí las instrucciones básicas usadas. Son los select, los insert, los update y los delete. Los select para consultar información, insert para ingresar información, insertar nuevos registros, update para modificar, delete para eliminar. Después tenemos como segunda clasificación las sentencias DDL, lenguaje de definición de datos, que son comandos para la definición de información, ya básicamente para definir todas las estructuras de SQL. Por ejemplo, tenemos estas sentencias dentro de esa clasificación: create, alter y drop. Create sirve para crear distintos elementos de la base de datos, por ejemplo, para crear una tabla, para crear una vista, un store procedure, para crear un permiso, una clave foránea, bueno, hay diferentes, ¿no? Alter para modificar la estructura de los distintos elementos de la base, modificar por ejemplo una tabla, la definición de una tabla. Drop sirve para eliminar los elementos definidos previamente, por ejemplo para eliminar una tabla, drop data table y el nombre de la tabla. Y DCL como tercera opción o clasificación, lenguaje de control de datos, Data Control Language. Estos comandos están destinados a las tareas de control y configuración de la base de datos. Entre ellos tenemos las sentencias DENY, grant y revoke. DENY es para denegar permisos a usuarios para realizar determinadas tareas. Grant, otorgar permisos a usuarios. Y revoke, para revocar permisos otorgados. O sea, se utilizaría en el ámbito por ahí de la seguridad, el esquema de usuarios de una base de datos. Entrando ya dentro de las consultas SQL que se pueden ejecutar, algunos ejemplos como para refrescar son un select asterisco from usuario. Esto me va a devolver todos los registros con todos los datos, o sea, todas las columnas de la tabla usuario. Trae todos los campos de la tabla usuario. O sea, trae todos los registros y todos los campos de la tabla usuario. Ese asterisco reemplaza a todos los campos. Después tenemos este, en el cual especificamos explícitamente los campos a devolver. ID usuario, nombre de usuario, clave, activo de la tabla usuario. En ese caso, bueno, en este caso, ¿cuál es más performante? ¿Utilizar el primero o el segundo? Bueno, el más performante en ambos casos sería el segundo. ¿Por qué? Bueno, porque definimos uno. Primero, porque traemos los datos necesarios. Por ejemplo, si la tabla tuviera 20 campos, 15 campos, bueno, en este caso estamos trayendo solamente los campos que nos hacen falta para utilizar. 1, 2, 3, 4. O los que queramos indicar. O los que necesitemos.
Entonces definimos explícitamente los campos que necesitamos. Por ende, se viaja menos información. Entonces la consulta se devuelve mucho más rápido. Una es esa. Otro, aunque trayera todos los campos, supóngase estos fueran los 4 campos únicos de esta tabla de usuario, bueno, sigue siendo mejor esta opción. ¿Por qué? Porque con el asterisco el motor de base de datos tiene que consultar la metadata de la tabla usuario para poder obtener el esquema de campos, o sea, para consultar qué campos contiene y cuántos. Entonces hace esa verificación extra. En cambio, acá, de esta manera, explícitamente, no, ya lo definimos explícitamente nosotros los campos. Como desventaja, bueno, si se pueden ir agregando campos, por ahí esto tiene que estar actualizado siempre. Bueno, esa sería la desventaja. Aparte que, bueno, es escribir mucho más de código. Eso como desventaja, pero en tema de performance sigue siendo mejor esta segunda opción. Después, acá en la tercera tenemos un select asterisco from usuario. Esto devuelve todos los registros de la tabla usuario donde where, acá hay un condicional, donde el nombre sea igual a Juan, o sea, cuyo campo nombre sea igual a Juan. Trae todos los registros cuyo campo nombre sea igual a Juan. Fíjense en acá, entre comillas simples, va un literal, ¿no? Eso es estándar de SQL, sintaxis de SQL. Después acá tenemos el asterisco from usuario, trae todos los registros de la tabla usuario donde el campo nombre, like, contenga la palabra Juan. Estos porcentajes son símbolos que identifican cualquier carácter o ningún carácter. Entonces cualquier palabra que contenga Juan va a devolver esta consulta. Después acá tenemos un select asterisco from usuario donde el campo nombre sea igual a Juan, pero acá hay un ordenamiento. Acá se agrega un ordenamiento, ordenado primero por apellido en forma ascendente y después por el nombre en forma descendente. Después tenemos un select count asterisco from usuario que nos trae la cantidad de registros total de la tabla usuario. Después como instrucciones de tipo insert, o sea, para insertar registros, tenemos esta, insert into, acá se indica la tabla, insertar en la tabla llamada usuario, en los campos, entre paréntesis, en orden, ¿no? O en realidad acá se puede definir el orden en el que se van a insertar. Y de usuario primero, nombre y apellido. Values, y acá van los datos que se van a insertar que tienen que coincidir con el orden establecido acá en el primero, en esta parte. O sea que el valor 1 se va a insertar en el campo ID de usuario, el valor Silvina en nombre y Pérez en apellido. Acá fíjense en que el 1 está sin comillas simples, eso porque es el ID usuario está definido, bueno, como un campo numérico, por eso. En cambio los otros, nombre y apellido, son como definidos como un varchar, por lo tanto, o como cadena, por lo tanto hay que indicarlo entre comillas simples. Si no, tiraría error en cuanto a sintaxis de SQL. Después tenemos para modificar un registro de una existente de una tabla, update el nombre de la tabla, en este caso update usuario, y después set y el campo igual a, bueno, lo voy a modificar con Marcela. Si hay más campos que modificar, bueno, se separan con comas. Apellido igual a Cortés. Se modifica el nombre y el apellido, pero del registro cuyo campo ID usuario sea igual a 1. Si esto está bien normalizado, va a actualizar solamente un registro. Normalizado quiere decir que, bueno, que el campo ID usuario sea como un identificador propio, ¿no? de la tabla usuario, de cada usuario. Entonces estaría definido como clave primaria en ese caso. Bueno, después tenemos el delete para eliminar registros de la tabla usuario. Para eso usamos la sentencia delete from el nombre de la tabla usuario, where, o sea, eliminamos el registro donde el campo ID usuario sea igual a 1. Limit 1, bueno, esto es algo propio de MySQL, que ahí le indica
que se limite la consulta, o que se ejecute la consulta a solamente un registro. Como en este caso, con esto estaría suficiente sin el límite de acá para acá. Pero con el límite, bueno, lo puse como opcional, nada más, como para asegurarse. Pero supuestamente tendría que estar normalizada la tabla, tendría que existir un identificador único. ID usuario tendría que ser un valor único. Pero esto sería como más, como para asegurarse más todavía, el límite 1. Por ahí que nos hayamos olvidado de escribir el where este. Pero no nos olvidemos de escribir este. Si no, se eliminaría toda la tabla de usuario. Bueno, y acá, ¿cómo usar las tablas con alias? En el caso de esto se usa de joins, ¿no? En el caso de que se involucren datos de varias tablas. Bueno, ahí está entonces la definición de alias usando la instrucción as explícitamente. Acá, por ejemplo, se traen todos estos campos, select, de la tabla pedido. Y acá se le agrega el alias a pedido, ¿ven? Pedido as p. Bueno, ese as es utilizado para definir un alias, para poder después utilizar ese alias. El alias se llama p en este caso. Un nombre por ahí más corto, nada más por utilizarlo, por ejemplo, acá en el campo que se está trayendo. p.fecha, quiere decir pedido.fecha. O sea, de la tabla pedido, punto, el campo fecha. Después acá hay un join, inner join, con disco, as d. También ahí está el alias para la tabla disco, as d, sería la letra D. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Acá. Y acá bueno, esto es propio del join para el método de igualación, ¿no? Donde se igualan las claves primarias con la clave foránea. En este caso, OM de la tabla pedido, su campo ID disco, que sería la clave foránea, por así decirlo, igual a la tabla disco de punto ID disco, que sería la clave primaria. Con eso se establecen, bueno, el método de igualación, las relaciones que hay existentes entre esas dos tablas, ¿no? ¿Cuál es la relación? Ahora, usando la instrucción as implícitamente, quiere decir no poniendo la instrucción as. Esta es la que uso yo, por ejemplo. Ven directamente acá. From pedido. Ven que no está la instrucción as entre medio. Bueno, simplemente se deja un espacio y a continuación el nombre del alias. Al igual que acá, al hacer inner join con disco. Ven, disco, espacio y el nombre del alias, en este caso una D. Y acá está una explicación más acerca de los SQL join, como para refrescar un poco más la memoria, que son, bueno, siempre se van a utilizar. La sentencia SQL join se utiliza para relacionar varias tablas. Acá hay un ejemplo en el cual tenemos la tabla A y la tabla B. Y acá los inner join correspondientes, explicados con diagrama event, que sería más visual el resultado que se obtiene, más claro. Bueno, un inner join solo produce los registros que coinciden en las dos tablas A y B. O sea, dadas dos tablas, si queremos obtener los datos comunes a ambas, entonces hacemos un inner join. Ahí está la sintaxis, o el ejemplo select asterisco from tabla A, inner join con la tabla B, y acá el ONT. ONT, acá viene la relación, ¿no? Lo que se relaciona, los datos comunes que se quieren obtener de ambas tablas. El campo nombre. ¿Ven? Entonces lo que se termina devolviendo, acá están los resultados. Acá se marcan en rojo, bueno, los datos que están como iguales en ambas tablas, como para que sepamos. Entonces ahí se devuelven el ID, el 1, pirata, acá está, y el ID 2 acá, pirata, porque estamos buscando los comunes, o sea, los que están repetidos. En este caso establecimos el campo nombre acá, ¿eh? Ninja 3 y acá el ID 4 ninja, que se corresponde con este. Bueno, entonces siguiendo ese mismo esquema podemos ver los otros. Full Outer Join, que produce el conjunto de todos los registros en la tabla A y B, con registros coincidentes en ambos lados cuando sea posible. Si no hay coincidencia, el lado que faltara contendrá null. O sea, trae, fíjense, como la unión de todo. Todos los datos de
de la intersección comunes más los pertenecientes a y los pertenecientes a B. Esta es la sentencia full outer join. Y bueno, la igualación es la misma. Pero ¿qué es lo que trae? Fíjense que trae todo. Acá en el caso de que no esté el dato, un dato no, dentro de la relación, ven que ahí devuelven en el otro caso null y null, valores nulos. Bueno, esto después lo pueden, como para probarlo, ¿no? Para que vean que trae esos resultados, bueno, es crear estas dos tablas y ejecutar estas consultas. Que bueno, ahí lo vamos a ver en dónde ejecutar todas esas consultas. Después tenemos el left outer join, en el caso que queremos traer los registros comunes A y B, más también todos los registros de A, en realidad. O sea, trae todos los registros de A, incluidos los datos comunes con la tabla B. Left outer join. Left outer join con la tabla. Y ahí están los resultados que trae. Ahora, en este hay una... Para producir el conjunto de registros en la tabla A, pero no en la tabla B, usamos el mismo left outer join y luego excluimos los registros que no queremos del lado derecho mediante una cláusula where. En el diagrama ven, acá no queremos traer, o sea, solamente traemos los registros de la tabla A, pero sin traer los datos comunes con la tabla B. Entonces para eso hacemos esto. Se usa el mismo left outer join, nada más que acá en la igualación, o en realidad hacemos un where. Fíjense, donde el ID de la tabla B is null. Con eso entonces hacemos que simplemente se traigan los datos de la tabla A, básicamente, sin los datos comunes de la tabla B, obviamente, restando, ya que acá lo indicamos de esta manera, con esa where. Pero acá se entiende más, ¿no? En diagramas de Venn. Ahora, para producir el conjunto de registros únicos de la tabla A y la tabla B, o sea, únicos de la tabla A y la tabla B, o sea, los datos y excluimos los datos comunes a ambas tablas. Bueno, ahí usamos el full outer join y luego excluimos los registros que no queremos de los dos lados mediante una cláusula where, que la cláusula where sería esta: tabla A.id is null or tabla B.id is null. ¿Ven? Y con eso traemos los datos comunes, o sea, traemos todos los datos menos los datos comunes a ambas tablas. También existe un cross join, el cual no puede ser expresado con un diagrama Venn. Select asterisco from tabla A, cross join tabla B. Bueno, esto no puede ser expresado en un diagrama de Venn porque esto une todo con todo, dando como resultado una matriz de 4×4. O sea, según la cantidad de filas de cada tabla, ¿no? El registro de cada tabla. En este caso, la tabla A contenía 4 registros y la tabla B 4 registros. Entonces hace un producto cartesiano que sería un 4×4, 16 filas es lo que devuelve. Este join por ahí no es muy utilizado y es muy peligroso de ejecutar en tablas grandes, gracias. Y por el motivo del producto cartesiano, o sea, por la multiplicación que hace. Si tuviéramos 1000 por 1000, bueno, traería el resultado. Entonces hay que tener cuidado con este cross join. Bien. Pasemos a lo que es entonces ahora MySQL. MySQL es el motor de base de datos que vamos a usar. Es un sistema de gestor de base de datos relacional muy utilizado en la actualidad. ¿Por qué? Por los siguientes motivos: la rapidez, es multiplataforma, no ocupa muchos recursos, multiplataforma que está disponible en Linux, hay versiones para Windows, para todas las versiones Windows, Mac OS X, Solaris, BCD, Novell OS, bueno, diferentes sistemas operativos. Otra característica,
múltiples formatos de tablas para cada necesidad. Bueno, una característica por ahí propia de MySQL es que hay diferentes formatos de tablas, que ya lo vamos a revisar. Seguridad, gran estabilidad, administración simple y el soporte técnico con el licenciamiento comercial, ya que hay, bueno, dos licencias, gratuita y comercial. La empresa que desarrolló MySQL era MySQL AB de origen sueco. Después, en enero del 2008, Sun Microsystems compra MySQL. Eso pasó en el 2008. Y en abril del 2009 lo compró Oracle Corporation. Oracle. Así que por ahí peligraba el tema de libertad, ¿no? De que sea siendo gratuito. Bueno, el sitio oficial es este, que ahora, bueno, está dentro de una página de Oracle. A ver. Vamos a ver. Bueno, no me deja hacerlo. mysql.com. Ah, sigue existiendo. Pensé que me iba a redireccionar al otro lado. Bueno, a ver si buscamos algún dato de Oracle. Noticias, evento. Bueno, ahí hay algo de Oracle. Actualmente, ven acá abajo el footer. Oracle. Oracle Corporation y sus afiliados. Ya pasó a ser de Oracle ahora. MySQL. Bien, esta es la página en la cual pueden descargar las diferentes versiones. Acá en Downloads. Bueno, tienen ahí la versión, hay una versión Enterprise Edition actualmente, que es comercial, que trae todas estas herramientas. Cluster CG comercial también. Y Community Edition GPL, esa sería como la versión gratuita. Y ahí dice download de la zona MySQL Developer. Por ejemplo, eligiendo la versión gratuita, ¿no? Y acá en la versión gratuita, ahí tienen download MySQL Community Server. ¿Ven? Esa sería la versión gratuita de MySQL, el motor. Le dan a download y bueno, ahí, acá aparece, esto quería mostrar. Ahí está hay disponible para Windows, Debian Linux, SUSE Linux, Red Hat, Linux, genérico, Sun Solaris, Mac OS X, FreeBSD, Source Code. Ahí está para Windows. Actualmente la versión, bueno, hay un instalador que te instala todo automáticamente. Después tenés para bajar un zip, ¿ves? Hay como varias versiones. Development Release, versiones en desarrollo, la 5.7, pero estas serían como las versiones estables, ¿no? Actualmente la 5.6, 5.6.17, pesa 212 megas. Bueno, de ahí se bajaría el MySQL. Hay dos tipos de licenciamiento: licencia comercial, tiene mayor soporte técnico, y una licencia GPL, General Public License. Las versiones de MySQL son la MySQL Community Server y la Enterprise, y había una Cluster Edition también. La única gratuita es esta, ¿no? MySQL Community Server. Documentación en línea, dev.mysql.com/doc. A ver, acá, bueno, acá ya sale el link. Ahí está, dev.mysql.com/doc. Ahí está toda la documentación que se puede descargar en HTML, en PDF, o se puede consultar online también. Acá ven, según la versión, por ejemplo la versión 5.6, Reference Manual. Ahí está, bueno, un poco la documentación como para leer, ¿no? Para consultar. Bien. Sigamos viendo esto. Ahora, cuando instalamos acá
el WAM server, ya tenemos, nosotros instalamos el WAM server, lo que nos instala todo un paquete de aplicaciones en el que están un servidor web, Apache, el módulo de PHP integrado y como servidor de base de datos MySQL. Entonces acá nos aparece, ven, MySQL, la versión que tengo, 5.6.2, esa es la versión. Servicio está activo. ¿Por qué? Porque me da la opción como para detenerlo. Acá tengo un acceso directo a la consola de MySQL, que es como un administrador para poder ejecutar consultas SQL y funciones propias de MySQL. My.ini, el archivo de configuración de MySQL. Si lo vemos un poco, MySQL trabaja por defecto en el puerto 3306. Este sería el archivo de configuración, así como el php.ini es el archivo de configuración del Apache o de PHP, quiero decir, este es el de MySQL. Ahí está el puerto. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahora lo vamos a ver. Línea de comandos o monitor de MySQL. Bueno, MySQL trae consigo un programa cliente que nos permite interactuar con la base de datos. Este se llama monitor de MySQL o línea de comandos. ¿Dónde está ubicado? Dentro de la carpeta bin de MySQL, donde estará un archivo llamado mysql.exe. Y nos va a mostrar una ventanita similar a esta. Bueno, vamos a ver la carpeta directamente. ¿Dónde instaló el WAM? En este caso en el WAM, ¿no? En el WAM hay una carpeta llamada bin, en el cual están las tres aplicaciones que instaló. Ahí está MySQL, versión de MySQL 5.6.12. En mi caso, ¿no? Esto puede variar. Bueno, esta sería la estructura ya propia de lo que descargan de MySQL. Ahí está la carpeta bin y acá está el mysql.exe. Ese sería el archivo. Entonces, podemos ejecutarlo de ahí si no tenemos un acceso directo acá en el WAM. ¿Ven? ¿Dónde está? Consola de MySQL. ¿Qué nos abre? Eso, como para entrar el password. Por defecto en una instalación limpia de MySQL no tiene password. Por lo tanto, un enter suficiente e ingresamos a la consola de MySQL. Eso por este lado, usando el acceso directo al WAM. También podremos accederlo directamente en una línea de comandos de este tipo. Uy. Me equivoqué. Entramos en un bucle. Ahora vamos a cerrarlo. Tiré varias consultas. Es lo que tenía. En realidad tenía que pegar esto. A ver, ahí le di control Z. Bueno, ¿qué quise hacer? A ver. No sé qué copié. Tenía, creo, un código por ahí que interpretó todo mal. Bueno, vamos a ver. Quería ir a esta. Quería ir físicamente. A ver, cd. Pegar. Ahí está. Me fui al directorio donde está, ¿no?, la carpeta de MySQL. Bueno, en ese caso ejecuto MySQL. ¿Ven? Y ahí ya se conecta. ¿Por qué? Porque no me pide password. Toma los valores por defecto para conectarse. Pero fíjense en acá. Las formas como conectarse al servidor MySQL de esta manera. Este es MySQL -h, que sería, o bueno, guión medio, h host, para especificar el servidor al cual me quiero conectar. De esta manera, usando el acceso directo, me conecto directamente a MySQL, pero local. Pero en el caso que tuviera el servidor en otro lado, en otra IP, puedo acá poner el nombre de la máquina o la IP.
Después, guión U de user, especifico el usuario, y guión pass como para ingresar luego el password. Entonces, por ejemplo, acá con kit es para salir, ¿no? Entonces acá pongo MySQL -h. En mi caso es localhost, así que lo pongo. -u. Hay un usuario que se llama, en una instalación limpia de MySQL, que se llama root. El usuario Dios de MySQL. Sería como el usuario SA en SQL Server. O el sysadmin en Oracle. En este caso, -u root o -u root y -p. Como para ingresar el password después. Me pide el password por defecto vacío, y ahí se conecta y me aparece el prompt de MySQL. Me dicen bienvenido al monitor de MySQL, comandos, la versión 5.6.2 log MySQL Community Server GPL. Ahí dice, bueno, que es de Oracle, todos los derechos reservados. Bien, entonces entramos al monitor de MySQL, en el cual podemos ejecutar todas las consultas. Por ejemplo, queremos saber la fecha, en este caso tiro algunas consultas, ¿no? Select now, una función, coma, user, coma, version, la versión. Punto y coma sería el fin de instrucción, como para ejecutarlo, al darle un enter. Y me devuelve la fecha actual, el usuario y la versión. Para salir de MySQL se usa el quit o el exit. Sale y vuelve a la ventana como al modo normal de la línea de comandos, en este caso de Windows o de Linux, la línea de comando que utilicemos. Después hay una forma para grabar todo lo que escribamos en el monitor de MySQL en un archivo log.txt, como por ejemplo usando esta instrucción acá al conectarse, ¿no? Bueno, nos conectamos MySQL -h localhost -u root -p, y después indicarle acá, fíjense en acá, indicarle, ahora vamos a poner un poquito más arriba, ahí, esto, t igual a el path log.txt, el nombre de un archivo, punto y coma, le doy enter. Ahí dice logueando todo el archivo log.txt, entrar password, bueno, vacío. Y ahí ingreso por ejemplo, un show no, un select no, para traer la fecha y hora actual. Después hago un select version para obtener la versión. Por ejemplo, esas dos consultas. Esto está siendo logueado en ese archivo. Por lo tanto, si voy a la carpeta bin, tiene que estar definido acá, ¿ven? Acá está, log.txt. Bueno, y le agrego un punto y coma. Creo que el punto y coma, claro, el punto y coma no era necesario. A ver cómo lo puse. Ah, claro, fíjense. Quedó dentro del... El punto y coma dentro del... O al final quedó. No, ese solamente es necesario dentro de la consola de MySQL, no cuando nos conectamos. Entonces ese no iba. Bueno, acá lo dejo y voy a editar el archivo. Lo abro con el Notepad++, por ejemplo, y ahí veo, ven, todo lo que va grabando, todo lo que está dentro de la consola, lo que vamos ejecutando, ven, por ahí para quedar guardado en algún log, todo lo que vayamos haciendo, ven. Bueno, salgo, hago un quit y me quedo ahí, nada más. O salgo completamente, ya es lo mismo. Recién recargarlo, sí, ahí está el kit, grabó hasta el kit. Bueno, elimino esto ya que no me sirve. Y sigamos viendo, conociendo MySQL. En una instalación estándar, MySQL crea inicialmente 4 bases de datos, que son MySQL
Performance Schema, Information Schema. MySQL, bueno, ya viene de las primeras versiones, contiene toda la metadata o la información propia de todas las bases de datos, de todo lo que se almacena en MySQL. Es como una base de datos propia, ¿no? No hay que eliminarla porque si no, no funciona más después. Test. Test es una base de datos de ejemplo. Se puede utilizar para hacer pruebas rápidas, pero está ahí por ese motivo nada más. Performance Schema posee vistas y tablas temporales usadas para monitorear la ejecución a bajo nivel del servidor MySQL, para con todo lo que serían estadísticas. Information Schema, bueno, apareció a partir de MySQL 5.0.2, al igual que también la Performance Schema. Almacena metadatos referidos a los objetos disponibles en el servidor. Básicamente contiene información sobre es como que viene a suplantar a MySQL, a la base de datos. ¿Pero para qué? Para poder usar una forma de consulta mejor. O sea, mediante instrucciones select. Antes se hacía mediante instrucciones show. Entonces, las tablas de esta base de datos tienen información acerca de las bases de datos, tablas, columnas, índices, usuarios, privilegios, juegos de caracteres, restricciones sobre columnas de tablas, procedimientos almacenados, trigger y funciones disponibles, vistas, tipo de tablas disponibles y particiones, entre otros puntos. Las tablas son de solo lectura y los usuarios pueden acceder únicamente a los metadatos correspondientes de aquellos objetos sobre los que tengan permisos. Bien, ¿dónde están todas estas bases de datos? Físicamente están acá. Dentro de la instalación de MySQL hay una carpeta llamada Data. Bueno, ahí están todas las bases de datos que están en este servidor. Y ahí debe estar, a ver, MySQL. Se dividen por carpeta, ¿no? Es como que cada carpeta representa una base de datos. Tiene archivos propios de esa base de datos. MySQL. Acá está la test, que no tiene nada prácticamente. Performance Schema. Acá está. ¿Y cuál era la otra? Information Schema. La de Information Schema no está, creo, porque... No está. Creo que es algo interno, no es que se guarde acá, sino algo que está en el núcleo. Por lo tanto acá no la voy a ver. Bien. Como no la vimos, podemos ejecutarla acá con el acceso directo a la consola de MySQL. Por ejemplo acá. Hacemos un show database para listar todas las bases de datos. Performance Schema. Ahí está, Information Schema, ahí arriba, ¿no? Information Schema. Bueno, consultas, ejecutar. Algunas consultas para ejecutar usando el monitor. Una query es una script SQL que se ejecuta contra una base de datos. Para ejecutar una consulta en MySQL, primero debe estar corriendo el servicio MySQLD, que sería MySQL la D de daemon. En Unix se le llaman a los servicios, como se le llama en Windows, bueno, demonios, que sería el demonio del motor, ¿no? Propiamente dicho. Entonces hay para mostrar todas las bases de datos del servidor usando línea de comandos. Bueno, ahí lo vimos, ¿no? Que es con show database. Show database. Punto y coma. Crear una base de datos nueva, por ejemplo. Se usa la instrucción create. Esto es SQL. Create database, por ejemplo, a ver, prueba lo llamemos. Le doy un enter, no se ejecuta, solamente se va a ejecutar cuando ingrese un punto y coma luego o antes del enter. Default character set UTF-8, acá define la codificación UTF-8, ya que empezamos todo con UTF-8, tiene que estar todo en UTF-8, incluida la base de datos. Default collect
la colación, porque hay varias como opciones dentro de UTF-8. Este sería como la usada, o la que se recomienda usar. General Say, Case Insensitive, punto y coma, y ahí me creo la base de datos llamada prueba. Hago un show database y tiene que estar acá. Ahí está prueba ahora. Está listado ahí. Eliminar una base de datos se usa drop database agenda, que no lo voy a eliminar ahora, lo voy a eliminar al último. Tenemos entonces para seleccionar, vamos a poner esto acá, seleccionar la base de datos. Esto no me deja. Ahí está. Ahí está. Tenemos entonces para seleccionar la base de datos. Bueno, una vez creada o listada todas las bases de datos, primero para poder trabajar con esa base de datos tenemos que seleccionarla. Para eso usamos el comando use y el nombre de la base de datos. En este caso con mi base de datos que creé recién. Use prueba, punto y coma. Database change. Listo. Ahora puedo utilizar instrucciones, por ejemplo show tables, para mostrar todas las tablas de la base de datos seleccionada, que en este caso es prueba. Y no me muestra nada porque es una base de datos primero que creé recién y obviamente no tengo ninguna tabla. Bueno, entonces iría el caso de crear, cómo se crea tablas. Para crear una tabla uso esta manera. Create table, por ejemplo creo una tabla, bueno, contacto. Vamos, persona. Creamos una tabla persona. Paréntesis, se especifican los campos que contiene. Vamos a ponerle solamente un nombre. No, vamos a ponerle un ID. Me falta un ID. ID persona. El tipo de dato entero. No acepta nulos, not null. Y auto increment. Que cada vez que se inserta un registro, este campo se auto incremente. Empezando el 0. Coma. Nombre. Que va a ser el tipo de dato un varchar. De 30 caracteres como máximo. Y no admite nulos tampoco. Y nada más, hasta ahí no más en este ejemplo. Pero hay un atributo que hay que definir, la clave primaria. Primary key, ¿cuál va a ser? ID persona. Acá se indica entre paréntesis el campo que va a oficiar de clave primaria. Enter. Paréntesis final, que inicia el principio. Y acá esto, el engine, es algo propio de MySQL, en el cual se indica en qué engine va a trabajar. El tipo de tabla que se define. En este caso usó, bueno, MyISAN, que es una de las opciones. Punto y coma, le doy enter y ahí está, se creó. Ahora si hago un show tables, se va a mostrar, ¿ven?, las tablas en la base de datos prueba. Hay una sola que es persona. Con describe puedo listar la estructura de la tabla. En este caso mi tabla se llamaba persona. Describe persona. Y me lista la estructura, ¿ven?, de esta manera. Los campos, ID persona nombre, los tipos de datos, in y varchar respectivamente, acepta nulos, ninguno, cuál es clave primaria, el primer campo, default valor por defecto en default, null null, comentario extra, auto increment, el primero. Bueno, mostrar la sentencia de creación de una tabla. Bueno, si quiero hacer eso, hago un show create table persona, en este caso el nombre de la tabla, ¿no? Punto y coma, y ahí está, ¿cómo es la sentencia? Persona, ahí está, create table persona auto increment, tal cual nosotros lo definimos, nada más que acá le agregó el default charset UTF-8 por defecto, que toma el que se definió en la base de datos. O no, en este sí lo definimos en UTF-8, cierto. Bueno, eso. Después tenemos eliminar la tabla, que no lo voy a eliminar, pero es con un drop table contacto.
drop table y el nombre de la tabla. Después, para insertar un registro, ya que esto no tiene registro de acá, además ya podemos hacer consultas. Por ejemplo, select asterisco from la tabla persona, punto y coma, empty, vacío. Insertamos algo, insert into en la tabla persona, en el campo nombre, nada más, values, insertamos el valor Pepe, punto y coma, dato insertado. Ahora consulto y ahí también trae ese registro. Inserto otro más, pero con otro dato, con otro nombre. Inserto uno más, inserto un cuarto más, y consulto. Ahí está. Fíjense en que el campo ID persona es autonumérico gracias a que le definimos esa propiedad en el momento de creación de la tabla como autonumérico. Se incrementa solo. Nosotros no lo especificamos en el momento de inserción. Bueno, ahí estamos consultando, modificar un registro. Por ejemplo, queríamos consultar como para poner algo, select asterisco from la tabla persona, algo que contenga la letra where, entonces el campo nombre like, a ver, todo lo que contenga la letra porcentaje, que son caracteres comodines, a. Le doy enter, bueno, me falta el punto y coma, ahora sí enter, y ahí está. Los que tienen la letra A son solamente dos registros, Mónica y Paola. Pepe no contiene y Coqui tampoco. Bien, está bien. Modificar un registro, hago un update de la tabla, en este caso persona, seteo el campo nombre con igual a ver, nombre, bueno, Pepe le agregamos, lo modificamos, where id persona es igual a 1, que sería, voy a modificar el primer registro, punto y coma final, y ahí está. Y ahora si lo muestro, ahí está, me muestra el dato modificado. Para eliminar un registro se usa el delete from la tabla, en este caso persona, where id contacto es igual a 3, a Paola eliminamos, punto y coma, que me dice columna desconocida. ID contacto no existe, claro, es id persona en este caso. Me tiró un error ahí, pero me avisa. Ahora sí, si llego a consultar los datos nuevos, bueno, ahora me trae 3 registros. El registro con código 3 fue eliminado. Podemos ver el uso de la instrucción limit por ahí también. Limit, comienzo cantidad. Limit es una instrucción propia de MySQL que sirve para limitar el número de operaciones ejecutadas o registros devueltos en el caso de un select. Esto sería como en la sentencia, en el SQL estándar hay una sentencia top. Bueno, acá el equivalente en MySQL es esta instrucción limit, que también se usa no, acá en MySQL nomás. En SQL Server se usa el top, y en Oracle creo que se usa también el top, pero de otra manera. Bueno, limit es una instrucción propia de MySQL que sirve para limitar el número de operaciones ejecutadas o registros devueltos en el caso de un select. Si se le pasa un parámetro, lo toma como la cantidad de registros a devolver. Entonces acá tenemos como ejemplo traer 10 registros empezando desde el registro 5. Para eso hacemos un select asterisco from tabla. Acá está. Después limit. Si se pasan dos parámetros de esta manera, 5,10, bueno, va a traer el primero parámetro indica desde qué registro empezar a traer. O sea, desde el registro número 5, tráeme los próximos 10. Y en el caso de utilizar un solo parámetro,
Bueno, el primero limita solamente a traer 8 registros. O sea, tráeme la cantidad definida como primer parámetro acá. Sí le paso solamente un parámetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos usar un select asterisco from la tabla persona limit tráeme 2. O sea, me va a traer en este caso Pepe, Argento y Mónica. Es lo que me tiene que traer. Y Coqui no lo trae. Y ahí está, me trae Pepe, Argento y Mónica. ¿Eh? Ahora, si hubiera utilizado con dos parámetros, bueno, desde el registro, a ver, número 2, tráeme los siguientes 10. En este caso, bueno, hay 3 registros nada más, ¿no? Pero vamos a ver qué me trae. Me faltó el punto y coma. Me trae Coqui. A través del segundo registro. A través, puedo definir a través del registro 0. Tráeme los 10. ¿Qué toma como registro 0? Bueno, desde el primer elemento. El índice como interno de la tabla empieza desde el 0. Si empiezo desde el 1 me va a traer, bueno, a partir de Mónica. Mónica y Coqui me va a traer. ¿Ven? Como para que vean que el registro interno trabaja desde el 0. Después tenemos la instrucción delimiter. Esta instrucción que finaliza cada sentencia SQL. La instrucción que finaliza cada sentencia SQL y la ejecuta es el punto y coma. Ahí, como estamos viendo, para todas las instrucciones ingresamos el punto y coma al final. Con la instrucción delimiter se puede cambiar este operador como para que indicar otro carácter que sea el fin de instrucción. Entonces se utiliza así: delimiter. Acá establezco que el delimitador sea la doble barra acá. Entonces hago un select. Acá hago un select con un punto y coma. Ese punto y coma no va a ejecutar la instrucción ahí. Después acá es como para ejecutar dos instrucciones al mismo tiempo. Se usa el delimiter. Y acá abajo el delimiter lo establezco, lo vuelvo a la normalidad, que era el punto y coma. Entonces, a ver, vamos a probar con esto, a ver si delimiter barra barra, después hago un select asterisco from persona, hago lo mismo. Ven que no ejecuta, no se ejecuta, sino que espera que ingrese esto como delimitador. Ahí lo va a ejecutar. ¿Ven? Y ejecutó 2 veces la misma consulta. Bueno, porque yo especifiqué que haga la misma consulta 2 veces. Ahora establezco, fíjense, si pongo barra barra, ¿ves? Hay, porque hay un error de sintaxis, no hay ninguna query, ninguna consulta. Vuelvo a la normalidad. Delimiter el punto y coma. Y ahí, bueno, sigue funcionando el punto y coma. Ahora ven. Select asterisco from persona, punto y coma. Ahí está, delimitador por defecto. Importación y exportación de base de datos MySQL. Bueno, ¿cómo exportar? ¿Cómo importar? Acá desde la línea de comandos, ¿no? Para realizar entonces un backup o mover la base de datos MySQL a otro servidor se puede usar MySQL dump. Para exportar, veamos la sentencia. MySQL dump, tiene que haber una herramienta, a ver, que viene con la distribución dentro de la carpeta bin. MySQL dump. A ver, ¿dónde está? Si me ingreso acá. Ahí está. Bueno, sí está. Nada más que no lo vi. MySQL. Acá está. MySQL dump. Obviamente hay que ejecutarlo desde una consola, ¿no? Desde línea de comandos del sistema operativo. Por lo tanto, a ver, ¿cómo es? Se indica MySQL dump, menos U el usuario, menos P la clave. También se podría indicar el host. Esto para exportar, ¿no? Nombre de la base de datos, el signo mayor y el nombre del archivo donde se va a exportar.
Bueno, o sea, desde acá no lo podemos utilizar, desde una línea acá. Estamos en el monitor de MySQL, o sea, hay que salir de acá. Acá no se usa MySQL DAM, ¿ven? A ver, le hago punto y coma. No, acá no me va a dejar utilizarlo, creo. Vamos a ver, MySQL DAM menos... No, ya estoy conectado, no, acá, desde acá no se utiliza. Se sale, quit. Bueno, como voy a tener que ir a la línea de comandos del sistema operativo, ¿no?, que estén usando. Entonces, vamos donde tengo instalado MySQL, que es en el D, yo lo tengo en mi caso en el D, ¿no? dir cd guam, dir cd bin, dir cd MySQL, cd MySQL 5.6.12, dir cd bin, y acá MySQL dam menos u root menos p, ingreso el password. Bueno, era vacío. Después, ¿qué va? Vamos a ver el nombre de la base de datos. Bueno, tengo la base de datos llamada prueba. Había creado la base de datos prueba, ¿no? ¿Qué más? El signo mayor y el nombre del archivo que se va a generar. Backup.sql o el nombre que ustedes quieran. Yo pongo backup prueba.sql. Punto y coma. El punto y coma en realidad no hace falta acá. Claro, no estoy dentro del monitor. Le doy enter. Me pide el password, que es vacío. Y listo. Se generó. Termino. Ahora hay que ver si se creó el archivo acá. Que lo llame... ¿cómo lo había llamado? Vamos a ver. Ah, backup prueba. Acá está. Backup prueba.sql. Si lo editamos con el Notepad, por ejemplo, con cualquier editor, bueno, vemos que hizo la exportación de la estructura de la base de datos prueba. Primero acá hace como sentencia, como para leer rápidamente esto. Acá viene toda la estructura de la tabla persona, ¿ven? Hace un drop table, elimina la tabla si es que existe, llamada persona. Y después la crea la tabla persona, ¿ven? Primary key, engine, auto increment, donde estaba originalmente en el 5. Y acá inserta, a ver, todos los valores que tenía, los registros. ¿Ven? Tengo solamente una tabla con algunos registros nada más, con 3. Por lo tanto, este es el archivo de exportación. Bien, ya generamos el archivo. Y ahora para importar, su sintaxis es esta. No se usa MySQL DAM. MySQL DAM solamente es para exportar. Pero para importar se usa esto: MySQL, el nombre de la base de datos, el signo menor y el archivo a importar. Entonces podemos probar, por ejemplo, a ver. Me voy a conectar a MySQL un rato. Menos u root menos p show database use prueba, selecciono la base de datos prueba, show tables, y voy a eliminar esta drop table persona. Query eliminada. Hago un show tables, tabla eliminada. No existe tablas. Está mi base de datos creada, pero no existe tablas. Me hago un show database. Tengo la base de datos prueba, pero no tiene nada. Show tables no tiene nada. Entonces para eso, voy a hacer un kit, vuelvo. Y ahora voy a restaurar la base de datos a través de ese script que creé de exportación. Me conecto, menos u root menos p, nombre de la base de datos era prueba. Después el signo menor y el archivo que se llamaba backup prueba.sql. Y nada más, le doy un enter, me pide el password,
le doy enter y listo. Supuestamente restauró. ¿Cómo corroboro? Bueno, entro a MySQL. MySQL -u root -p. Entro el monitor de MySQL. Hago un show. No, hago un use directamente, ya sé cómo es el nombre de la base de datos. Use prueba. Y ahora voy a ver. Hago un show tables. Si aparecen las tablas, se restauró correctamente. Y ahí está, persona. Con todos los datos. Select asterisco from persona. Bueno, entonces ahí usamos la importación y exportación desde la consola de MySQL. Para que vean que esto se instala como un servicio. El servicio, también otra forma de verificar que tienen instalado correctamente MySQL es, bueno, yendo al listado de servicios. Se instala como un servicio, en este caso, a ver, creo que toman el nombre, bueno, yo tengo la herramienta WAM, ¿no? WAM Apache, WAM MySQLD. Ese sería el servicio para el demonio de MySQL. Que está iniciado. Bueno, los datos para manejar acá, o los comandos para manejarlo están en este. Haga servicio, puedo detenerlo, reiniciarlo. Tiene una opción como para remover el servicio, instalar servicio. Bien. Bueno, para salir simplemente es un quit, ¿no? Y un exit sale completamente. Bueno, entonces esto fue una introducción a lo que es base de datos, el lenguaje SQL, los joins de SQL y una breve explicación de MySQL más el monitor de MySQL.